Porque en el primero les dije, no sé quién vaya a ser, y era yo. Háganme favor. Por lo de este concepto que estamos viviendo al día de hoy como una efervescencia del famoso PAR, que ya le llaman así por acrónimo, ¿no? El famoso programa de autorregularización, que técnicamente son las repercusiones legales más importantes ahorita en el outsourcing. Pero, pues obviamente, llegamos al gran final de este seminario. Hay que también que cuidar las figuras jurídicas que normalmente contemplamos en la práctica profesional y que todavía muchos lo siguen haciendo y explotando, aun y cuando ya la autoridad lo ha marcado como una práctica indebida. Hablar de una práctica indebida es hablar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su brazo fiscalizador llamado SAT y a través de los criterios no vinculativos. Y traducido para un simple y mortal ciudadano mexicano, dices, si tú haces una operación con los que ellos ya te están diciendo que es una práctica indebida, pues te atienes a las consecuencias. Y el ejemplo creo que es sindicatos. Aparte de los X amparos que se promovieron, principalmente por la famosa Confederación de los Trabajadores de México, la CTM, 2 a favor, otros ya en contra. Técnicamente no dudo que vamos a llegar al pleno de nuestro Tribunal Supremo para ver qué sucede, pero en lo que son peras y manzanas, los sindicatos están en boca de todos. Hablar de repercusión financiera, pues es también hablar del ahorro de la carga social, ¿cierto, no? Hablar de la repercusión financiera es el riesgo que conlleva hacer una operación con el outsourcing y que al rato te digan, ¿qué crees? Para efectos fiscales es una operación simulada y te exhorto a que todo lo que tú deduces como pago para ese outsourcing, me lo disminuyas, me pagues renta, me pagues IVA y si obviamente se llega a un proceso mayor, las multas, que técnicamente es lo que a veces no queremos que llegue. Por eso hablar en este cuarto y último módulo del seminario, implicaciones legales, pues desde el primer módulo fue el EFA del trabajo, ¿cierto, no? Poquito de ley de metrología, luego ley del impuesto de la renta, seguro social, Infonavit, y yo creo que de la única que nos falta, la ley del impuesto al valor agregado. Y como ley no tributaria, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como todos le decimos ley antilavado, ya ni te aprendes el nombre correcto. Si nosotros hablamos, damas, caballeros, del objetivo del día de hoy, volvemos a hablar de un protocolo, porque hay que hacer la presentación del curso. Pero pues llevarnos obviamente esta mañanita fría, lluviosa, al menos ya está saliendo el solecito, pues un poquito más divertido y más chévere, ojalá también me pueda servir como una retroalimentación de todo lo que ustedes vieron y si por ahí hay un punto que todavía quedó con cierta duda, con muchísimo gusto, ¿sale? Sin dejar de ver este objetivo, que técnicamente es impuesto al valor agregado y lo que es el tema de moda, lavado de dinero. ¿De acuerdo? Nosotros para dar inicio, primero tendremos que estudiar una reforma que nace en 2017, donde técnicamente empezamos a conocer un nuevo requisito para las deducciones en impuestos sobre la renta, donde tú tienes que solicitar copias a quien contratas para que te cerciores que está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Pero en esa reforma se modifica el artículo 32 de la ley del IVA, obligaciones para todos los sujetos en la materia,
donde te avisan que tienes que presentar una informativa. Informativa que en 2017 no pudimos hacer porque no estaba el aplicativo informático. Lo liberan en enero 2018 y por regla miscelánea nos dicen, el que empiece a utilizar ese aplicativo 2018 se entiende que cumple con todas las reglas 2017 y con eso, zafo. Ya ustedes no tendrían problema para la deducción y el IVA que pagaron para poderlo acreditar. Fue tanto el show que en septiembre de 2018, pues el Seguro Social dijo, bueno, si mi prima hermana llamada SAT ya dijo esto, nos publica un acuerdo del Consejo Técnico donde también te exime de las obligaciones que emanan de la ley del Seguro Social. ¿Verdad que sí estudiaron el PS1? El PlayStation 1. Ok, ¿son del Xbox para acá? No. Sí, eso que nace en el 15A de la ley del Seguro Social, donde te dicen que obviamente contratante, contratista, por los nombres de la materia laboral que ustedes ya conocen, y ahí sí no me pueden mentir, ¿verdad? ¿Quién es contratante? El cliente, bien hecho. Contratista, el outsourcing. Entonces, obviamente, ese 15A es cuando le da vida a esa informativa trimestral. Y obviamente con este aplicativo, pues también espero que el expositor o la expositora, desconozco quién fue, les haya proporcionado el acuerdo del Consejo Técnico, porque es bueno tenerlo, aunque no lo usen. Pero si el día de mañana ya tienen el aplicativo de IVA y les piden alguna información del PC1, pueden decir, ¿qué crees? Mira, aquí dice el acuerdo del Consejo Técnico que yo zafo. Entonces, por eso hablamos de presentar el curso, porque gran parte de lo que vamos a ver en IVA lo voy a, obviamente, a remitir a otras disposiciones, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar, pues, el tema quizá ahorita de moda, porque nosotros al estar platicando de un programa de autorregularización, me consta que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera nos emite un criterio normativo donde nos explica por qué el outsourcing debe estar vinculado aquí, pues nadie le creyó. Y eso fue en noviembre de 2016. Al grado que lo tuvo que ratificar en diciembre de 2017 y avisarles, señores, ustedes se encuadran en esta fracción, en este inciso de tal ley, para que se considere que ustedes realizan un acto vulnerable. Al grado que nos dieron todas las reglas del juego, qué anexo tenemos que utilizar para presentar avisos, y técnicamente lo dijo. Del 1 de enero de 2017 para acá, están obligados. De 16 para 2013, que es lo que dice esta ley, no están obligados. Por eso vamos a tratar de conocer un poquito la ley, un poquito las reglas que están aplicadas en materia y un poquito del programa de autorregularización, por si al caso se necesita en alguno de ustedes, ya sea como contratante o como contratista, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener que cuidar que esta materia de lavado de dinero se nos puede generar como una presunción de inexistencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quedó en mayo 2019, por ahí del día 15, muy claro el criterio de la autoridad, que los legisladores lo llevaron como reforma a Código Fiscal de la Federación. Tenemos acrónimos que a lo mejor ustedes van a recordar. ¿Se acuerdan qué es un EFO? ¿No? Empresa que factura operación simulada. Y un EDO, pues la empresa que deduce una operación simulada. Entonces, cuando hablamos nosotros de actos simulados, es muy común, y todavía al día de hoy, que se acerque
vamos a decir un líder, yo le digo un cínico sindical, a ofrecerte el servicio. Pásame a todos tus trabajadores, yo me hago responsable, yo les pago, te ahorro una lana y tú me das una lana a mí. Y todavía se atreven a venderlo. Si hay quien lo compre, pues va a seguir siendo gente que lo venda, ¿cierto o no? Independientemente que ya está marcado como práctica indebida. Pero, pues hablamos de simulación y tendré la oportunidad de platicar qué quiere decir acto simulado. Conoceremos algunos esquemas agresivos que normalmente se están utilizando todavía al día de hoy para vender, obviamente, la subcontratación de personal. El de moda, sindicatos, por la reforma laboral, por muchos conceptos. Aquí en especial hay una reformita en la Ley del Trabajo, que ustedes la vieron con un servidor en el módulo 1, de que si tú haces algo indebido, esto no procede para ningún efecto legal. Hablaremos un poquito de las que pusieron obviamente el desorden, las famosas cooperativas, que si bien es cierto, era un vacío legal porque la Ley General de Sociedades Cooperativas reconoce a la cooperativa de servicios, no nada más a la de producción y a la de consumo. Entonces, pues dijeron, aquí es el momento. En mi pueblo se dice, con todo respeto a ustedes, atáscate que hay lodo. ¿Me puedes traducir qué entiendes con esa expresión? Bueno, mija, es que si no, busco un traductor llamado Caballero. ¿Usted qué entiende? No entiende. Caballero y amigo. ¡Ay, esa está más buena! ¿De dónde es usted? Porque el mole de olla sí me gusta, ¿eh? ¡Ay, con las bolitas de masa, eh! Y con espinazo. Hoy es una delicia, caballero. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿verdad? Me tendré que esperar al viernes. Hay una cantina maravillosa. Se llama León de Oro, en la colonia Escandón. Los viernes hacen un mole de olla en lo que es la botana. Maravilloso. Si le gusta el mole de olla, ahí nos vemos el viernes. Bien hecho, caballero. Aprovechar el momento, mija. Y si obviamente había el vacío legal en la Ley General de las Cooperativas, pues por eso a un contador oriundo de Oaxaca, pues lo anduvieron persiguiendo. Lo detuvieron. Pero yo creo que para que les explicara a la gente qué era lo que estaba haciendo, porque no sabían. Y al día de hoy, seguimos con cooperativas. Si hablamos obviamente de sociedades de solidaridad social, hay que recordar a Luis Echeverría Álvarez. Todavía vivito y coleando. Él fue el que hizo mucho énfasis en apoyar al campo mexicano. Entonces decían, pequeños productores, 40, pueden generar esta sociedad. Pero en su ley dice que también pueden vender servicios, no nada más sembrar y cosechar. Y pues como decía que también podía vender servicios, y los contadores somos bien solidarios y bien sociales, ¿cierto, no? El viernes ya está. Entonces, damas y caballeros, pues empezamos a pegarle a la triple S. Hoy, si estudiamos la ley del Seguro Social, textualmente dice, señores, cuidado, hay patrón y hay trabajador, pero ya fue la ley del Seguro Social. Entonces, cualquier otro esquema que ustedes quieran que platiquemos el día de hoy, lo haremos con mucho gusto, ¿de acuerdo? Y ya, por último, pues obviamente cuidar el delito que obviamente conlleva el lavado de dinero, porque es un delito penal y yo espero que nunca nos podamos encontrar aquí. En el primer módulo hablamos de una lista de instituciones autorizadas por la STPS y hay una en especial que tiene una pequeña referencia PAE y sabemos que es una de las que están fiscalizadas, les andan buscando y yo no entiendo cómo es posible que tiene antecedente y la autorizas a que siga vendiendo el servicio. Pero estoy convencido que si lo hacemos lo mejor que sea posible,
difícilmente vamos a llegar a ese problema. Si nosotros, damas, caballeros, tenemos el día de hoy como invitado de honor el programa de autocorrección, para irle midiendo ahora sí que el agua a los frijoles. ¿Me puede usted ahora sí que interpretar qué es eso? Tampoco. Ya, pues ya sé porque no cocina. Caballero y amigo, los que sí sabemos, cuando digo hay que medirle el agua a los frijoles, ¿qué será? Tampoco. No, porque obviamente si hay alguien que se quiere adherir al programa, pues puedo acortar un poquito lo que es el temario y doy un poquito de mayor tiempo aquí. ¿Hay alguien que se va a adherir al programa? Uno nada más. El viernes, ahí lo vemos todo. Además tenemos hasta el día 15. Caballero amigo, muchísimas gracias. Cuando me hubieran levantado la mano todos, pues mejor doy el programa y dejo sin ver lo demás. Pero obviamente creo que voy bien en tiempo. ¿De acuerdo? No han llegado los demás, pues ahora sí que se lo perdieron. Tienen premio de puntualidad, porque lo voy a hacer con el caballero, con un caso de la vida real. Es más, hasta se lo vamos a mandar a la Rosa de Guadalupe. No hace un capítulo, hace toda una serie. Bien hecho. Para mis amigos que nos siguen en línea, si por ahí alguien va obviamente a adherirse al famoso PAR, programa autorregularización, porque obviamente les llegó un cuestionario, ya los tienen detectados que ustedes son obviamente sujetos obligados para todo lo que dice la ley de lavado de dinero, también con muchísimo gusto, cuanta pregunta gusten y manden, lo voy a responder. ¿De acuerdo? Nosotros, damas, caballeros, como un pequeño antecedente y que ya lo empecé a hacer en este momento. Vimos 3 módulos antes que este. Aquí no me pueden mentir. ¿Verdad que ya están haciendo el SIAT? Nada más se ríen. A ver, ¿qué quiere decir SIAT? ¡Uy, qué módulo tan bueno tuvieron! Sistema de información de avisos de accidentes de trabajo, ¿cierto, no? Y hasta lo correlacioné con una reforma laboral. Ahora resulta que la desaparición forzada puede ser riesgo de trabajo. Háganme favor. Está cañón, ¿no? Bueno, si no se acordaban, aquí estoy yo para recordárselos, no para recordarla. El tema, claro, el tema. Luego, obviamente, tuvieron un módulo exclusivamente de impuestos sobre la renta para estudiar ingresos, deducciones y que cada quien pague lo que pueda. Damas, caballeros, hablar de obligaciones, pagar obviamente enteros provisionales y de lo más importante, ¿verdad que el contador vive de la timbrada? Pues sí, mija. A ver, bellas damas, respuesta para las damas. Bueno, perdón, pregunta para las damas, no respuesta. ¿A quién corretean más? ¿A un caballero o a un XML? Contesten. ¿A quién corretean más? Pues un XML. Ahora fíjate cómo contestamos los caballeros. Caballeros, ¿a quién correteamos más? ¿A una dama o a un XML? Pues a la dama. Nosotros no perdemos el instinto cavernícola. Además, para eso están los visores y la plataforma. Ya cuando te acuerdes, pues ya los busco, ¿cierto o no? Yo no sé para qué corretean tanto al XML. Moraleja, corretean al caballero. ¿Quedó claro? Bien. Si hablamos obviamente de las obligaciones más importantes aquí, pues obviamente es el recibo de nómina, que yo platiqué en el primer módulo para que pueda surtir efectos para materia laboral. Porque dentro de todos estos conceptos hay una fracción tercera de un artículo 99 que dice que el CFDI podrá ser considerado para efectos laborales. Y ya se pudo, porque llega la reforma laboral al 101 y es cuando cuidamos para que el PDF, representación impresa del XML, pueda surtir efectos. ¿Qué requisitos debe cumplir?
Lo bueno que está grabado y no me pueden mentir. Normalmente este seminario lo damos 2 veces al año. El próximo tienen descuento. Caballeros, bellas damas, ¿qué requisito debe cumplir el PDF para que pueda surtir para efectos laborales? No, esa es materia de renta, para efectos laborales. Pista de Blue, otros. Esa es una pista de Blue. ¿Se acuerdan de Blue? ¿Que nunca vieron una caricatura de un perrito azul? Pues da pistas, ¿no? ¿O quieren que juguemos al rival más débil? No, capaz de que me quedo solo, mejor no. ¿Qué conste qué? Que se los entregamos al empleado. Con firma autógrafa, ese es un requisito, pero que aparezca de manera detallada todos los conceptos de percepciones y deducciones. Y cuando estudiamos renta, si hablamos de renglón basura, otros ingresos por salarios, otras deducciones. Y les dije, si quieren que esto surta para efectos laborales su efecto, pues tendrían que cuidar su timbrado. ¿A partir de cuándo? 1 de mayo, ¿sale? Sé que es un pequeño resumen de cómo se va vinculando todo el seminario. Para los que llevamos más de 32 años estudiando la ley del trabajo y un poquito la ley de impuesto sobre la renta y IVA, es muy fácil, pero también es lo nuevo. Y esto es lo que deben de cuidar, sean contratantes o sean contratistas, ¿de acuerdo? Luego vino el del Seguro Social. Hijo, ese PS1 es maravilloso, ¿cierto o no? ¿Se hace directamente en el portal o tengo un aplicativo informático para hacer un layout y hacer una carga bash? No me digan que no lo vieron, eso sí no lo puedo creer. ¿Verdad que sí lo platicó el expositor? Sí, porque obviamente tenemos un formato editable que nos ayuda a la captura, o también lo podemos hacer directamente. Trimestre a trimestre, ¿tengo que declarar todo o nada más los que di de alta y los que di de baja? Nada más los de alta y baja. Que es una gran diferencia con el CIRESO, porque en el CIRESO van todos, ¿sale? Si hablamos de la materia Seguro Social, creo que estudiar todo lo que es la subcontratación, hay que reconocer que esta ley fue la primera que puso el dedo en el renglón. ¿Cuándo fue? Cuando dijo, cuidado, esos esquemas que ustedes utilizan a mí me valen. Por eso dentro de su ley estudiamos que la triple S son sujetas a registro de afiliación. También las cooperativas. Y a veces son por convenios. Por eso seguimos existiendo, porque hay una ley que nos da vida, hay otra ley que nos apapacha, y si firmo un convenio y te pago por mis sindicalizados, por mis socios cooperativistas, una base de 2 salarios mínimos, pues ya tuve mi primer impacto financiero, ¿cierto, no? Menor carga social. Por eso, cuando vendemos o tratamos de vender el servicio de subcontratación, pues hay que saberlo promover. Y si te digo cuánto te vas a ahorrar y de ese ahorro me voy a quedar con el 30, ¿me contratarían? Se van a ahorrar 100 y a mí me pagan 30, ¿me contratarían? Y es algo muy normal de lo que hacemos, pues nosotros, el costo-beneficio, ¿sale? En materia de Infonavit, no dudo que vieron el CIRESO. A ver, ya me quedó claro que el CIAT no se acordaron de él. ¿Y el CIRESO qué quiere decir? Bella dama, con el micrófono para que... Es que mira, mi estimado y buen amigo, ayer rompí récord. Mi rating fueron 54 millones en línea. Entonces, hoy, ¿cuántos tengo?
4 millones. Se quedaron cansados desde ayer. Es que fue tema, obviamente, del programa de autorregularización. Está de moda. Pero bella dama, tome el poder en su mano. Yo no me acuerdo cómo se llama. Yo me llamo Miguel Ángel. ¿Y tú? Las siglas. Ah, las siglas. No me acuerdo cómo me presento otra vez. ¿Alguien recuerda qué quiere decir el acrónimo? Yo siempre les digo, estudiar asociando conceptos es bueno, es técnicas de memotecnia. A veces cuando das clases te aprendes los nombres dependiendo dónde se sienten, por puerta, por dana, por cómo lo quieras asociar. Por eso siempre les digo, piensen en el cerezo. ¿Qué es el cerezo? Cárcel. Pues esto es lo mismo. Si no cumples con eso, cuidado porque cárcel, no te toca cárcel. Pero fíjate, cerezo con Z, ¿qué quiere decir? Pues árbol que da cereza, pues también te da una sombrita muy agradable, ¿no? Acá también les va a dar sombrita muy agradable. Sistema de responsabilidad solidaria, donde técnicamente aquí tenemos el antecedente de lo que vamos a estudiar el día de hoy con la ley contra lavado de dinero, también reconocida como ley antilavado, porque normalmente hablamos de 3 personas involucradas en el problema: contratante, contratista y beneficiario. Y la ley de Infonavit dice que los 3 están obligados. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué si yo soy empresa y no tengo trabajadores, por qué te tengo que informar? Pues porque así lo dice la ley. Entonces, para cumplir con la obligación, espero que alguien me conteste. Si yo no tengo trabajadores, por lo tanto, no puedo ingresar al aplicativo de patrones, ¿cómo cumplo con el CIRESO? Porque para entrar al aplicativo de patrones, que es el portal empresarial en el Infonavit, entramos con número de seguridad social. Y si yo no tengo trabajadores, no tengo seguro social como patrón, obviamente, ¿cómo cumplo con el CIRESO? Porque la ley lo reconoce. ¿Se acuerda usted, caballero? O más o menos. Total, CIRESO le quedó bien con ese. Con Z lo dudó. ¿No te acuerdas? No, o sea, Caballero, a ti te voy a creer. ¿Sí lo vieron en el módulo? sí. Ah, qué bueno. Porque obviamente como coordinador, pues sé lo que tienen que decir y obviamente sé cómo va el show. Pero es normal. Ya saben que para el próximo seminario tienen descuento, ¿quedó claro? Ay, Dios mío. Pues hay una entrada por el portal institucional. Que al final llegas, ay sí, ahora sí, ay sí, yo lo tenía aquí a la punta de la lengua, pero no lo dicen. Y técnicamente es la misma plataforma, donde ahí encontraron hojitas de Excel. Esas hojitas de Excel, donde es una para el patrón sin trabajadores, una para el patrón con trabajadores y una para declarar a los trabajadores. Y ahí empezó el beneficiario, que a veces se le llama pagadora, por el triángulo que hacemos para la subcontratación. ¿Sale? Y entonces, cuando llegamos a nuestra materia, que es consideración final, es cuidar, pues no caer en ningún delito. Pero yo nada más tendría que platicar en la materia que me toca. Pero si hay que hacer alguna referencia a Seguro Social, a Infonavit, a Ley Federal del Trabajo, lo haremos con mucho gusto. ¿De acuerdo?